Muy buenas, estimados seguidores. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hoy venimos con un tema que a priori puede parecer exótico, pero que tiene mucho que ver con nosotros y con el sentido común. Vamos a desarrollar con el pana Emilio Costa Ramos la idea de Iberoáfrica. ¿Es posible una idea iberoafricana, una comunidad iberoafricana, desarrollar una economía, una geopolítica? ¿Existen lazos históricos y culturales que faciliten ello? No necesita presentación, pero bueno, por supuesto lo saludamos y lo agradecemos. Mi pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo andamos? Hola Antonio, buenos días y encantado una vez más de estar en tu programa, en tu canal de YouTube, en el canal Antonio Moreno Ruiz. Suscríbanse. Y bueno, Gracias. es una idea, como tú bien dices, con mucha lógica, puesto que tiene mucha antelación histórica, muchos antecedentes históricos, desde tiempos inmemorables, sobre todo podemos dividirla en dos etapas, ¿no? En lo que a historia se refiere, la primera etapa, que es después de las reconquistas de la península ibérica y de la conquista de Canarias también, y la segunda etapa, pues ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que lo que refiere a España, ¿no? Pero si hablamos de los portugueses, ya Claro. tenían desde inclusive etapas o años anteriores a la corona de Castilla, Ujú. con presencia sobre todo de navegantes, ¿no? Que buscaban la India y tenían que navegar por el Cabo de Buena Esperanza y pasar por toda la costa atlántica africana. Así es. Fíjate que incluso hay antecedentes anteriores porque ya en la época romana, sobre todo a Sí, partir del año, de la década que va del 60 al 70 después de Cristo, ya hay una parte del norte de África que se gobierna desde Hispania y se empieza a llamar la Hispania transfretana, es decir, la España de más allá del estrecho. Continúa con Roma, continúa con estaba los, administrada por España, por cierto. claro, claro, por hispanos, luego continúa durante toda la época romana, continúa con los godos, e incluso fíjate hacia dónde continúa que los emires y califas del llamado Al-Ándalus, es decir, de la península musulmana, reivindican ese territorio como parte de ellos, incluso tienen muchos conflictos con los bereberes, por ejemplo, Almanzor, el famoso Almanzor, que está totalmente idealizado, quiero decir, Almanzor fue despiadado absolutamente con los cristianos y se ha vendido una leyenda romántica pues que no se corresponde con la realidad, pero bueno, cuando era el anónimo Abu Amir, Almanzor se foguea en las guerras contra el norte de África, precisamente contra los piratas y reclamando esa territorialidad, perdón, para la península. Muy en contra del pensamiento romántico, de la idealización de Al-Ándalus y demás, ¿no? O sea, los vínculos de la península con África, aparte de la cercanía geográfica, pues tanto por la rama histórica. Es curioso que poca gente cae en la cuenta de que el norte de África fue cristiano y latino durante siglos. El norte de África ha dado figuras para la cristiandad como San Cipriano de Cartago, San Agustín de Hipona, o sea, grandes padres de la iglesia, grandes padres de la cultura romana, que el Islam borró. O sea, borró, no queda, por ejemplo, Sí, en con las Egipto. invasiones árabes que provenían de la zona de la península arábiga al norte de África. Correcto, porque por ejemplo en Egipto sí hay una minoría cristiana bastante importante, como son los coptos, Coptos. o en países como Siria, como el Líbano, pero en lo que es el Magreb no quedó absolutamente nada cuando era una zona cristiana. O sea, la historia está contada al revés. Las relaciones entre la península y África eran mucho más estrechas y más ligadas con el cristianismo que a posteriori. Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para ir desentrañando estas cositas en la medida de nuestras posibilidades. Y como tú bien dices, en la Reconquista, a partir del siglo XV, se fragua un ideal, que primero son los portugueses. Los portugueses son los primeros que empiezan a asentar bases en Marruecos, porque la idea era recuperar ese norte de África que fue cristiano. En Portugal existe la Escuela de Sagres. En el vídeo anterior hablamos de la Casa de la Contratación de Sevilla. Los portugueses tuvieron la Escuela de Sagres, que fue toda una escuela de marinería, yo diría que probablemente la mejor del mundo, porque claro, el Mediterráneo estaba cortado por los turcos
la tradicional ruta de la seda y el tradicional comercio eurasiático se había interrumpido por el Imperio Turco y había que buscar nuevas rutas. Entonces los portugueses desarrollaron, como tú bien has descrito, toda una ruta por el continente africano hasta llegar al Extremo Oriente. Sabemos de la presencia de los portugueses en China, en el Japón. Imagínate, Emilio, un año en un barco atravesando pues desde Marruecos hasta Sudáfrica, o sea, atravesando el Atlántico y el Índico. Las proezas de los grandes marinos portugueses como Vasco de Gama, que son los que realmente dibujan para el hombre occidental los contornos exactos de todo ese gran continente que es África, y luego los castellanos, la corona de Castilla que llega a América. O sea, el mundo tal y como lo conocemos hoy no se entiende sin Portugal y sin Castilla, ¿no? Entonces, este papel es vital. Los portugueses, yo te digo, desde Marruecos, y luego los reyes católicos querían continuar ese ideal de ir hacia África. Necesitaban comerciar, como tú bien decías, tener un contacto en la India, en el Japón, en la China, porque su objetivo era llegar a África, pero es que resulta que Colón llegó a América. Exacto. Y entonces Castilla tiene que inventar toda una maquinaria geopolítica nueva para un mundo nuevo, ¿no es así, Emilio? No, tal cual como dices, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el país europeo más cercano a África es España. Apenas 15 kilómetros Claro. separan el estrecho de Gibraltar de España a Marruecos, ¿no? Al continente africano. O sea que la cercanía es sumamente destacable, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que hoy en día España posee territorio en África y ningún país europeo puede decir esto. Ojo, no, estoy hablando de parte de España en África, porque después se me ponen bravos porque estoy diciendo que son posesiones. No, no son posesiones, Sí, son provincias. es que Emilio ha escrito ayer justo un artículo Sí, en Venezuela Provincial sobre la África española, donde él explicaba toda esta vinculación con África y algunos se te han puesto bravos, ¿no, Emilio? Como tú bien dices. sí, se me han puesto bravos, ¿no? Entonces, en ningún momento en el artículo se habló de posesiones, más bien se habló del África española, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estos territorios hoy en día españoles en el África son las Islas Canarias, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y otros territorios como las Alcemas, las Islas Chafarinas y el Peñón de Vélez de la Gomera, ¿no? Sí. Y como tú bien dices, o sea, después de la Reconquista y la toma de Granada en 1492, la política que tenían los reyes católicos pues fue de expandir el cristianismo al norte de África, ¿no? Terminar de expulsar al Islam de lo más cercano de la península ibérica y de Europa, Que y subrayamos, empiezan a, que subrayamos, sí, había sido cristiano previamente al Islam. que ya había sido cristiano previamente, era como la continuación de la Reconquista, ¿no? Exactamente. Pero en el norte de África. Y entonces, pues los reyes católicos empiezan con una serie de ocupaciones. Vemos que la primera fue Melilla en 1497, después Mazalquivir, el Peñón de la Gobera, Orán, Argel, lo que actualmente es Argelia, ¿no? Sí. Trípoli, la expedición también, hay que hablar de la expedición de Carlos V a Túnez, Larache, La Mamora y Ausemas en 1673. También hay que hablar de cuando la Unión Ibérica entre las coronas de España y Portugal, esto fue entre el año 1580 y 1640, conllevó la incorporación de las colonias portuguesas a los territorios bajo dominio del rey de España, ¿no? Entre esas colonias portuguesas, pues podemos hablar de Angola, de Mozambique, de la Guinea-Bissau, de Cabo Verde, entre otros muchos territorios, ¿no? O Claro, tú, sea, que... Sí, dime, Antonio. no, tú antes mencionabas a Granada, un saludo para Granada en nombre de... A mí me gusta tener la Alhambra cerca, ¿no? Sí, una de las mejores cervezas de España, sin duda, ¿no? La Alhambra. La verdad que sí. Y es interesante lo que dices porque en la época de la Unión Ibérica, bueno, hasta Felipe IV que se le llama el rey planeta, porque la monarquía hispánica tiene posesiones en todas partes del mundo.
y los portugueses pues que habían desarrollado todo un circuito de navegación que les había llegado por toda África hasta llegar a Indonesia, hasta llegar a Japón, a la China, a la India, y date cuenta que fueron provincias portuguesas hasta el año 74, con una guerra de ultramar terrible. Y hay que decir una cosa, y yo creo que muchas veces se debe al desconocimiento de la historia portuguesa. Yo, Emilio, cuando empecé a estudiar historia en la Universidad de Sevilla, me di cuenta de que nosotros, tanto los portugueses como los españoles, cojeamos al estudiar nuestra historia por separado, como si no tuviéramos nada que ver. La falta de una historia de conjunto, de un sentido, que te digo yo, patrimonial, familiar, a la hora de analizar nuestra historia. Yo tuve una asignatura, fíjate, en toda la carrera, que era historia de la colonización portuguesa en Brasil. Date cuenta, que la impartía la doctora Justina Sarabia. Y claro, en Brasil tiene sus características propias, aunque como a Brasil llegaron muchísimos africanos, muchísimos esclavos africanos, pues tiene mucha vinculación especialmente con Angola. La capoeira, sin ir más lejos, esa mezcla de danza y arte marcial, pues le debe mucho a la cultura de Angola. Y me di yo cuenta de esa orfandad que tenemos, que además explica muy bien la Unión Ibérica y la proyección de los portugueses hacia África. Porque hasta el año 74, hasta hace 3 días, ¿no? Con esa terrible guerra de ultramar que empieza en el 61, y el desconocimiento de la historia portuguesa siempre dice, no, es que no hubo interacción con la población africana. Eso no es cierto. Incluso hubo un mestizaje sanguíneo que continúa hasta hoy, especialmente visible en Cabo Verde y en Cabinda, que es una región de Angola, donde muchos portugueses pues tienen raíces. Me acuerdo ahora mismo de mi amigo portugués Daniel Sousa, que siempre habla de su sangre Yo, africana. yo también conocí muchos portugueses nacidos en Angola que emigraron a Venezuela, porque Claro, claro. estamos hablando de los años 70, que era la época de la Venezuela Saudita, donde se recibía muchísima inmigración, sobre todo portuguesa africana, tanto de Angola como de las Islas Madeira, ¿no? Y conocí bastante gente y hay que decir que esta independencia está detrás la mano del comunismo, porque después Ahí se vale. intentó expulsar a todos aquellos portugueses o angoleños, mejor dicho, blancos, porque eran angoleños que habían nacido ahí, ya tenían varias generaciones, Claro. eran como decir criollos, y fueron expulsados por estos grupos comunistas, guerrillas comunistas que tomaron después el gobierno de Angola independientemente, ¿no? Y date cuenta que es una historia paralela, aun habiendo mucha distancia en el tiempo, a la ruptura de la monarquía hispánica, porque la guerra de Uh -huh. ultramar portuguesa dura como 13 o 14 años. ¿Por qué? Porque una parte de la población africana defiende el quedarse con Portugal. De hecho, el soldado portugués más condecorado de la historia es el guineano Marcelino da Mata, que falleció hace poco de coronavirus. Pobre hombre que ha muerto olvidado. Bueno, no por todo No, bueno, Portugal. y el mejor futbolista de la historia es Eusebio, de la Eusebio, historia portuguesa, y es de Mozambique. Aunque exactamente. se me pondrán bravos los fanáticos de Cristiano, que Cristiano es de Madeira, también es africano. ¿Eh? Claro. Madeira, que por cierto tiene mucho que ver con Canarias hasta en el folclore, ¿no? O sea, es parecido, Y, tiene muchos puntos y como parecidos. dije anteriormente, con Venezuela también muchísimo. Claro, claro. Si es que al final te ves que los circuitos que hemos desarrollado por el Atlántico pues están ahí vivos, que no es algo de erudición. Pero a lo que voy con Marcelino da Mata, el soldado portugués más condecorado de la historia, lo hablaba hace poco con mi amigo, el gran músico brasileño Leonard, al que le mando un abrazo porque además me dedicó una canción hace poco. Y Marcelino da Mata, él mismo cuando le preguntaban, pero bueno, si usted es africano, dice, sí, yo soy africano, pero de nación portuguesa, y además esto no es independencia, esto es una maniobra del imperialismo soviético. Él fue uno de los creadores de un cuerpo de élite llamado los comandos, que actuó contra las guerrillas patrocinadas por la Unión Soviética y por Cuba, por la Cuba Y por castrista. Cuba. Ahí estuvo el Che Guevara metido. Por ejemplo, la escritora cubana Zoe Valdés, que probablemente es uno de los arquetipos del exilio cubano, una vez mostró una foto, date cuenta, en Angola, de un blanco castrista que tenía amarrado como si fuera una bestia a un nativo de Angola. O sea, fueron a liberar Angola, ¿no? A latigazos y a tiros en fin. Con, por eso te digo que hay muchos aspectos que en España desconocemos de la historia de Portugal y viceversa.
Y en Portugal había mucha interacción y había mucho circuito económico y Angola fue muy próspera, igual que lo fue Guinea-Bissau y los territorios que tenía Portugal, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Angola, Mozambique. Y que Portugal estaba intentando crear un circuito económico que más o menos, yo creo que bastante decentemente funcionaba, hasta una guerra brutal, como tú bien dices, patrocinada por Y la Unión después de esa Soviética, guerra, Portugal se vino a pique se vino a pique, económicamente. que tuvo que ser rescatada por el FMI en los años 80. O sea, te digo, y todos estos que hablan ahora del Black Power y que hablan del empoderamiento, bueno, ¿por qué no reivindican a Marcelino da Mata? O sea, mayor empoderamiento que ser el soldado portugués más condecorado de la historia, pero claro, era anticomunista. Entonces ya no cuadra con nuestro esquema ideológico europeo, ¿eh? Porque eso es un esquema ideológico europeo, digan lo que digan. A este nivel de interacción hubo de Portugal en África, en la economía y en las relaciones humanas. Y date cuenta que España, por ejemplo, se quiso evitar eso y le dio la independencia a Guinea Ecuatorial, y sin embargo Guinea Ecuatorial pasó a la órbita económica, y ahí quería yo llegar, del África francesa. Que la jugada de Francia en África me parece una de las jugadas más cínicas y más de esto de la historia. Porque tanto Angola como Guinea Ecuatorial, que son dos países ricos, especialmente por petróleo, tú sabes que Oliveira Salazar, cuando supo que había petróleo en Angola, dicen que dijo, petróleo, solo nos faltaba su desgracia. Creo que no hace falta traducción, creo, ¿no? Porque él sabía de los problemas que eso le iba a originar. Y tanto en Guinea Ecuatorial como en Angola, que son países riquísimos en recursos naturales, al final pasaron a la órbita de los intereses franceses. Date cuenta. Sí, bueno, la moneda de Guinea Ecuatorial es el franco centroafricano, Y sin que, embargo, ha que es mantenido el de español, la moneda de la comunidad francófona africana. y sin embargo ha mantenido el español como lengua oficial, contra viento y marea. Contra viento y marea han resistido el idioma español, ¿no? Pero hay que decir que también el idioma español en Guinea Ecuatorial es una forma franca de comunicación, puesto que las lenguas tribales, tanto de la isla de Fernando Po, que es donde está la capital, Malabo, como la parte continental, pues son muy diferentes. Y la única forma de entenderse entre las dos regiones de ese país, pues es el idioma español, ¿no? Que Claro, esperemos que eso nunca le lo pasa vayan a también. sustituir por el francés. Es que eso le pasa también a la lengua portuguesa, al respecto de muchos dialectos que Uh hay. -huh. Además, el español, por ejemplo, en el continente americano tiene la ventaja que es una lengua continental. Tú puedes hablar español desde Estados Unidos hasta Argentina. En cambio, en Uh -huh. Portugal, o sea, la lengua portuguesa, perdón, son territorios muy separados. Haz de cuenta la distancia que hay entre Angola y Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, están muy repartidas. Pero sí es verdad que en su día también actuó y sigue actuando como lengua franca, bueno, no digamos ya en Brasil, que es la mayor potencia de lengua portuguesa en el mundo. Claro. Es curioso que a Que partir por de cierto, las 15... novelas brasileñas se ven mucho en Angola y en No, Mozambique. dicen que los angoleños ya cada vez tienen más acento brasileño por eso. Sí. Pues cuando Portugal en el año 74 se retira de África, pues Brasil es un poco la que ocupa su lugar, sobre todo a nivel empresarial, ¿no? Las grandes empresas brasileñas van a Angola, a Guinea, etcétera, etcétera. Pero date cuenta el grado de integración que había, y que tú has dicho antes, la expulsión de los criollos portugueses de África, pero es que también muchos africanos autóctonos que defendieron Portugal se tuvieron que emigrar debido a aquellos que tanto miran, tanto dicen mirar por los pobres, por los desfavorecidos, ¿no? Y lo que provocaron fue una sangría y una emigración de gente de su propia tierra, tanto de blancos como de negros, como de mulatos, porque también había En muchos la Guinea mulatos. Ecuatorial pasó lo mismo. Claro, Guinea Ecuatorial, Se expulsaron a muchos criollos españoles, por llamarlo de alguna manera, y también gente autóctona de raza negra que ya tienen hasta 2 o 3 generaciones aquí en España. claro. Y date cuenta, otro territorio español que sí es muy conocido, como fue el Sáhara, que yo creo que España tuvo un papel vergonzoso en el año 75, porque, a ver, también es verdad que yo creo que el Frente Polisario fue muy torpe y de hecho actuó contra pescadores canarios cuando los canarios consideraban al Sáhara como tierra hermana. Sí. Confiaron De demasiado. hecho, a los canarios, a la mayoría de los canarios, la mili o el servicio militar lo hacían justamente en el Sáhara español. Mi papá
fue uno que hizo la mili en el Sáhara español, por la cercanía entre Canarias y este territorio, ¿no? Claro. Pero el Sáhara sí es un tema que en España se habla, como tú bien dices, por el servicio militar, por los recuerdos, por el dolor que hubo, porque yo creo que de hecho una parte de los saharauis confió demasiado en Marruecos y después Marruecos los pateó y los sigue pateando. Se han quedado víctimas del imperialismo marroquí, que es el mismo que amenaza siempre con tomar Ceuta, Melilla y las Canarias, cuando Canarias además nunca perteneció a Marruecos, pero bueno, en fin. Pero hay un territorio al norte del Sáhara, como es Sidi Ifni, que es curioso, ese territorio nunca se quiso separar de España y cada vez que hay una revuelta contra el gobierno de Marruecos, porque están siempre a las malas, sacan banderas españolas como protesta. Es un hecho poco conocido. Recuerdo que hace años, en una protesta que hubo en la isla de Chiloé, en la actual República de Sí, Chile, sacaron las aspas de Borgoña. como protesta, porque además de hecho fue uno de los bastiones realistas más grandes de Chile, pues en Sidi Ifni, salvando las muchas distancias, siempre que protestan, y están siempre protestando, este territorio de Marruecos que queda al norte del Sáhara Occidental, pues sacan banderas españolas, y eso tiene muy poco eco en la España actual. Y muchos saharauis y gente de estas plazas como Sidi Ifni, ¿no? Españolas que estaban hoy en día en Marruecos, pues emigraron después de que se fue la administración española, sobre todo a Canarias, a Las Palmas. En Gran Canaria hay barrios llenos de saharauis y de estas plazas y de gente de estas plazas como Sidi Ifni, ¿no? Pero yéndonos un poquito para atrás, Antonio, hay un capítulo muy curioso de la historia africana que tiene que ver mucho con América, ¿no? Que eso se da por los tratados de San Ildefonso de 1777, cuando Portugal cede territorios a África, a España, ¿no? A cambio de lo que sería la colonia de Sacramento en el actual territorio de Uruguay, ¿no? Y una expedición salió de Montevideo a mando de Felipe Santos, de un general criollo uruguayo, en 1778 a Fernando Po, a la isla de Fernando Po, que es la actual isla donde está la capital de la Guinea Ecuatorial, Malabo, para hacer efectivo este tratado, ¿no? De adhesión de estas islas y estos territorios africanos a España. Y así se da una paradoja increíble, ¿no? De que estas islas africanas de Guinea dependían administrativamente del virreinato del Río de la Plata en América. Sí, señor. Es un hecho y una paradoja muy, muy buena que, por cierto, el historiador argentino Patricio Long siempre lo nombra, ¿no? Un De que el saludo Río para de la nuestro amigo Plata, Patricio. un saludo para él, que el Río de la Plata pues tenía territorios en África, como son estas islas y esta costa del continente africano guineano. Así es. Date cuenta de los vínculos tan fuertes que hay a lo largo y ancho de todo nuestro mundo. Y yo siempre digo lo mismo, Emilio, todas esas dialécticas acerca de independencia, liberación, el Sáhara y Sidi Ifni quedaron a merced del imperialismo marroquí. Angola y Guinea Ecuatorial a merced de los intereses franceses, que Francia hizo una suerte de descolonización con una guerra terrible en Argelia, pero sin embargo, sin una intervención política, gracias a una intervención económica y Y militar económica. y económica, sigue dominando grandes áreas de África. Y aquí en España, muchos de los que hablan de antiimperialismo nunca denuncian cuando la Legión extranjera francesa interviene en Costa de Marfil, en Mali. O sea, ¿tú te imaginas que la Legión española interviniera en Guinea? Lo que se armaría, sin embargo, con Francia parece que no hay problema. Mozambique quedó en la órbita de las Commonwealth. Luego ha habido grandes crisis políticas, económicas. Entonces, claro, existe una cosa que se llama Cumbre Iberoamericana, que nosotros siempre proponemos que debería ir a más y que debería servir para más, porque por desgracia está muy contaminada, de intereses poco claros y más cuando está Maduro y varios metidos por medio. Entonces, dentro de los grandes espacios geopolíticos que se dan en el mundo, yo creo, y es mi opinión, que si se formara una idea de comunidad iberoafricana, pues creo que se formaría un circuito bastante interesante a nivel económico, humano y político con todas las diferencias del caso, ¿no?
que yo creo que falta esa idea, esa herencia común, y que de hecho podría ser algo pues que frenara las distintas corruptelas y los distintos dramas humanos provocados por las migraciones masivas, por los traficantes de inmigrantes, que hay un gran negocio al respecto de eso, y que no deberían cuando son zonas que tienen una riqueza natural envidiable. ¿Qué te parece a ti esta idea de Iberoáfrica, Emilio? No, por supuesto, es una idea parecida a las compras iberoamericanas, que yo creo que debería ser más globalizante, incluir a todas esas naciones iberoafricanas que hemos estado hablando, y también inclusive asiáticas. No hay que olvidarnos de territorios como las Filipinas o Macao o Timor en Indonesia, que es de habla portuguesa mucha parte de su población, ¿no? Inclusive hasta Goa, hasta la misma Goa en la India pudiera ser parte de esta unión ibérica mundial, por llamarlo de alguna manera, y ese debe ser el destino, ¿no? Buscar la unión de nuestros países eh, en búsqueda de fortalecer nuestros lazos, tanto culturales, económicos como sociales, ¿no? Porque vemos que el mundo está dividido en bloques y Mm. justamente la esfera ibérica, La cuando digo iberosfera, como se ibérico me dice ahora. refiero, exacto, cuando me refiero a ibérico me refiero a todo el mundo, América, África, Asia, Europa, pues estamos más bien divididos y somos una presa fácil para todos Sí. estos bloques que tú señalas, como el bloque francófono, como el bloque de la Commonwealth, como los bloques ruso, por llamarlo de alguna manera, porque ya no es soviético, Claro. chino, porque ha surgido una nueva bloque que es el chino. Entonces, si no nos unimos y no hacemos frente a estos bloques, pues vamos directo al fracaso. No, incluso Marruecos, como hemos estado hablando antes. O sea, Marruecos siempre está en contra de los intereses de España, en contra incluso también de los intereses portugueses, ¿no? Por cierto, el tema saharaui nos une mucho a ese pueblo. ¿Por qué? Porque en 1975, cuando se hicieron los tratados de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, no hay que olvidarnos Mm. que España firma la cesión de los territorios a estos dos países, pero al final Marruecos invade todo el territorio y ya había pasado la Marcha Verde antes, que la Marcha Verde pues fue una marcha que utilizó el rey Hassan de Marruecos, o creo que fue Hassan, ¿no? Sí, sí, Hassan O segundo. Sí, Mohamed. sí. No, no, Hassan Hassan segundo. II. Mohamed sexto es el Hassan de ahora. II. Sí, Mohamed V es el anterior, creo. Sexto, sexto. Ah, bueno, Sexto. vale, vale, sí, 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 perdón, no, no, sí, sí, tienes tú, vale, vale, sí, No, sí. el Mohamed V es el padre de Hassan II, sí. Ujú. Pero creo que fue Hassan II quien realiza la Marcha Verde. Y claro, utiliza civiles y los legionarios españoles pues no quisieron abrir fuego contra estos civiles marroquíes y empieza esta invasión marroquí que yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado si México tratara de recuperar Texas o California con civiles. Te Claro. aseguro que el ejército estadounidense abre fuego sin Pero, pensarlo pero dos ten en veces. cuenta una cosa, Emilio, ten en cuenta el momento político en el que se encuentra España. Sí, Se estaba sí muriendo que Franco. está Franco ya casi en el lecho de muerte. Hay un vacío de poder, hay muchísimos intereses porque siempre se ha dicho que el mismo Franco quería entrar en guerra. De hecho, allí sabemos que había gente preparada para entrar en guerra con Marruecos, pero Uh -huh. claro, sí, finalmente además Estados Unidos pues acompañó aquello. Marruecos es aliado de Estados Unidos. En el Sáhara tú sabes que había el tema de los fosfatos, de los productos Ahora, químicos. el Polisario estaba apoyando también a Marruecos. El Polisario apoyando a Marruecos y España cometió un error también en los años 60 que digamos para molestar a Francia, apoyó al LM, el Ejército de Liberación Marroquí. Aquello fue un error tremendo de la diplomacia española y nos costó muy caro porque después el Polisario aprendió de aquello y en fin, aquello fue el Rosario de la Aurora. Fue un rosario de errores, por uno y Sí. otro lado. No, pero a lo que iba Antonio, de lo que nos unía mucho ese pueblo, es porque la ONU nunca reconoció ese tratado. O Claro, sea, esa cesión no es legal. Y la potencia administradora del territorio saharaui, del Sáhara Occidental,
pues sigue siendo España a efectos legales. Entonces, legalmente es un territorio que pertenece a España todavía, aunque de facto, pues, Marruecos sea la potencia hegemónica que administra el territorio, ¿no? Sí, lo que pasa es que España nunca asumió su labor en el Sáhara, al igual que España, pues hubo una época que se retiró bastante de Guinea Ecuatorial y por eso pues quedó presa del África francófona, porque Francia se retiró de África políticamente, pero nunca económica y militarmente. Y hay que decir que nuestro supuesto estado del bienestar, que ya está haciendo agua por todas partes, es la mala copia del modelo de bienestar francés. Pero claro, nadie te dice, y tampoco lo dicen los supuestos antiimperialistas locales nuestros, que es que África se puede, perdón, Francia se puede mantener ese lujo porque Francia saca de África, como le da la real gana, coltán, gas, petróleo y saca un montón de recursos de África y por eso se puede permitir ese llamado estado del bienestar, que nosotros pues lo que tenemos es una mala imitación. Entonces, claro, Que por mucha cierto, el gente, Sahara está lleno de minas de fosfato, eso las ya más hemos ricas del hablado mundo. antes, claro. Sí. Sáhara fosfato, Angola y Guinea Ecuatorial petróleo. Date cuenta las capacidades agrícolas y ganaderas que tenía Mozambique. O sea, es que son muchas cosas, ¿no? Que, No, y hay que decir algo también, Antonio, no solo estos territorios africanos están unidos a España y Portugal, sino también a América, ¿no? Y yo ayer en el artículo que escribí, pues señalé muchas anécdotas de unión de estos territorios africanos a América y especialmente a Venezuela, ¿no? Y contaba una anécdota de un espeleólogo checo-venezolano que se llama Helmut Straka, que en 1967, un año antes de la independencia de la Guinea Ecuatorial, pues descubrió una cueva abierta de granito, o sea, también es rico en granito, no solo en vale, petróleo, también tiene madera por cantidad de la Guinea, y eso que es un territorio muy pequeño. Y justamente este espeleólogo, Helmut Straka, que es padre de un historiador muy famoso en Venezuela que se llama Tomás Straka, que es un profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, eh, de, de los doctorados de historia, pues nombra a esta cueva Caracas en honor al cuatricentenario de la ah, capital mira, venezolana que en aquella fecha, en 1967, pues estaba cumpliendo 400 años de fundada por Diego de Lozada, ¿no? Y también otra anécdota que conté fue que el Sáhara Occidental, o la República Democrática, perdón, República Árabe Saharaui Democrática, en 1997 acuñó unas monedas conmemorando los 15 años de amistad con Venezuela, donde aparece justamente las monedas Simón Bolívar, ¿no? Y hay que decir que Venezuela es uno de los pocos países hispanoamericanos que reconoce a esta república como un país soberano. tú sabes que hay parte de los saharauis que han mantenido la lengua española, igual que parte incluso del Marruecos, de lo que fue el protectorado español, porque Sí, España la zona norte por Tánger. de Marruecos, todo lo que era el RIF fue administrado por España y todavía mucha gente tiene el español como segunda lengua y muchos saharauis fueron a estudiar a Cuba con ese personaje que fue Fidel Castro y les cambió el acento y algunos llegaron al Sahara con acento cubano, ¿no? Es una, una de las cosas que tienen Cosas que pasan. la vinculación de Venezuela y Cuba con el Sí, pero Sahara. hay que decir que cuando Venezuela reconoce al Sahara, a la República Árabe Saharaui, fue antes de Chávez. Fue Sí, 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 sí. con los gobiernos de la Cuarta República, por llamarlo de alguna manera como se le dice en Venezuela. Claro, finalmente estamos ante un tema bien interesante. Yo creo que otro nexo, fíjate por dónde, siempre acabo hablando de este tema, pero es que otro nexo de unión a varias bandas puede ser la Hermandad de los Negros de Sevilla o las distintas hermandades, cofradías de negros que hubo en Portugal y Brasil, porque sabemos que la Hermandad de Negros de Sevilla es el modelo que llega a América para que haya cofradías de africanos, de morenos, desde México hasta el Perú, igual que también pasó en Portugal y Brasil. O sea, mira por dónde en Sevilla y es una hermandad que yo sé que se preocupa bastante por la población africana, con temas prácticos, no solo con temas dialécticos, con temas de verdad. Y mira por dónde tenemos otro nexo de unión, o sea que no es una cosa aislada, sino que tanto históricamente como en el presente, si nos organizáramos de otra manera,
creo que nos podrían ir mejor las cosas. De soñar también se vive, ¿no? No, y creo que ese es el objetivo que tenemos que marcarnos, ¿no? Aunque suena un poco utópico, ¿no? Pero Claro, yo creo que es la única salida para poder desarrollar de una mejor manera nuestros países y enfrentar este mundo, como bien he dicho, globalizado y que está en bloques. Tenemos que crear un bloque iberoamericano, iberoafricano, iberoasiático, etcétera. Y creo que nos irá mucho mejor. De eso no hay duda, Antonio. a ver si algún día esa iberosfera de la que tanto se habla ahora, pues tiene su realidad, que no quede por nuestra parte, ¿no? Por lo menos nosotros lo intentamos. Emilio, como siempre, un placer. Agradecemos a nuestros seguidores comunes, que son muchos. Muchas gracias por sus me gusta. No olviden siempre conectarse con Venezuela Provincial. En Facebook lo pueden encontrar como Capitanía General de Venezuela. Y en YouTube, pues sigue siendo Venezuela Provincial, ¿verdad, Emilio? Correcto, en YouTube somos Venezuela Provincial y en Instagram también somos Venezuela Provincial, que hemos creado una cuenta nueva de Instagram. Y bueno, estamos con poquitos seguidores y esperamos estar aumentando los seguidores en los próximos días para hacer directos muy pronto por ahí, por esa vía. Y también, bueno, no dejen de seguir a Antonio Moreno Ruiz, que es un excelente historiador, por su Gracias. página de Facebook, Antonio Moreno Ruiz Escritor, en Twitter, un andaluz indiano, y también por su canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Pues nada, Emilio, como siempre un placer poder tener estas tertulias históricas contigo y volvemos la semana que viene con nuevos temas y nuevas municiones, con las pilas cargadas. Así es, un saludo hasta la hermosa ciudad de Sevilla, Antonio. Y un Hasta la saludo próxima. hasta Madrid. Chao, chao. Adiós.